Sí. ¿Comienzo ya? Sí, por favor, Andrea, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Asuntos Ambientales, estamos muy contentos de participar en este evento en el marco de los juegos y pues muchísimas gracias también a Innova por invitarnos. Para nosotros siempre es un placer poder compartir, em, digamos, los últimos desarrollos que viene trabajando el Ministerio de Ambiente en temas de residuos peligrosos. Quisiera confirmar que la presentación se ve correctamente. Sí, Andrea, se ve bien. Ok, bueno, entonces, para iniciar, em, quiero comentarles que el Ministerio de Ambiente viene en el último año en un proceso de actualización de la política ambiental para la gestión de residuos peligrosos que fue formulada en el año 2005. De manera que eso es un poco de lo que va a tratar esta charla. Inicialmente les voy a comentar algunos antecedentes, el diagnóstico del que partimos actualmente para formular una nueva política para el periodo 2021, 2000, bueno, ya se está acabando 2021, pero digamos que la formulación inició a comienzos de este año y el horizonte de tiempo que va a tener esta nueva política es hasta el año 2030. Y también, después del diagnóstico, les voy a comentar los principales, digamos, objetivos, estrategias y retos que tiene la nueva política ambiental de residuos peligrosos. Entonces, para iniciar, quería comentarles unos antecedentes. Nosotros iniciamos con una política en el año 2005, año en el cual también se expidió el antiguo decreto 4741, que es como la columna ambiental la columna vertebral de la reglamentación de residuos peligrosos. Esos dos instrumentos salieron ese año en el 2005. Hoy no voy a hablar de la normativa, pero sí entonces de la política. De manera que la implementación de esa política inició en el año 2006 y se planteó esa política que iba a ir hasta el año 2018. De manera que en el año 2018 el ministerio inició una evaluación de implementación de resultados eh, de esa política. Eh, es importante tener en cuenta que la política ambiental no la ejecuta solo el ministerio, sino todas nuestras autoridades ambientales y los actores públicos y privados que intervienen en la gestión directa o indirectamente de los residuos peligrosos. Para esa evaluación, pues nosotros utilizamos, digamos, varias herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo. Entonces, pues nosotros analizamos registros, bases de datos, el sistema de información que es el registro de generadores, informes, encuestas. Y durante esa evaluación, pues nosotros consultamos a las diferentes autoridades, a los generadores, los gestores, inclusive a la sociedad civil, a los productores que son los fabricantes e importadores que están sujetos a planes y programas postconsumo, a los exportadores de residuos peligrosos, entre otras, digamos, entidades. Entonces, ustedes aquí en la presentación pueden ver en el marco de esa evaluación la participación que tuvimos de los diferentes actores involucrados. Entonces, por ejemplo, tuvimos retroalimentación de 3.885 generadores de residuos peligrosos que están inscritos en el registro, de gestores licenciados, etcétera. Entonces, digamos que con base en esas herramientas que se aplicaron, nosotros pudimos publicar un informe que está disponible en este link de la página web, que es el informe de evaluación e implementación de los resultados de la implementación de la política durante el periodo 2007-2017.
debido pues a las limitaciones de tiempo que tenemos en esta sesión, pues digamos que no me es posible entrar a comentarles todos los avances y resultados que se alcanzaron, pero es importante mencionar que inclusive producto de la evaluación se evidenció que inclusive algunos objetivos y acciones superaron las expectativas que se tenían. Se alcanzó un desarrollo de reglamentario amplio, se reglamentaron e implementaron en el país por primera vez los programas postconsumo, se avanzó mucho en la implementación de los convenios internacionales, se desarrolló el sistema de información que tenemos hoy en día, que es el registro de generadores de residuos peligrosos, que nos da la información de quién genera, dónde están los generadores, qué generan, qué sectores, las cantidades, etcétera. Entonces, digamos que como resultado de la implementación de esa política por parte de los diferentes sectores se alcanzaron resultados muy importantes. Sin embargo, durante esa evaluación, nosotros, digamos, también pudimos evidenciar que todavía en el país existen, pues, digamos, muchas falencias y, digamos, como retos eh, más autoridades. Además que pues en 15 años de implementación, pues las cosas a nivel del progreso técnico, científico, tecnológico, eh, también en el campo internacional ha cambiado mucho, de manera que esa evaluación nos permitió, además de documentar los avances y resultados, también plasmar eh, aspectos o falencias que todavía hay que seguir trabajando, y sobre esa base es que arrancamos nosotros a formular la nueva política de residuos peligrosos. Es decir, que no es que ya se haya terminado esa política y esto que vamos a hacer ahora es algo nuevo, no. Partimos de de este diagnóstico que nos dice o nos mostró el estado del arte donde lo que alcanzamos y en lo que estamos hoy en día y lo que necesitamos mejorar. Una de las cosas también importantes que nos permitió ese diagnóstico es que a través de las encuestas que, bueno, respondieron más de 4.000 An- personas, Andrea, nosotros discúlpanos, preguntamos mucho sobre, se dime, te cayó la presentación, no estás proyectando, para que por favor la actualices, por favor, se cayó la presentación. ¿Viste? eh, El ¿ahí ya se ve o no? ¿O me toca esperemos un volver a salir y momento. entrar? No, aquí en la parte inferior derecha aparece presentar al público para que por favor le des clic ahí. Listo. ¿Ahora sí? Aún no se está presentando. Y listo, ya lo tenemos como diagnóstico. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces les comentaba que en el marco de esa evaluación nosotros también preguntamos mucho a los diferentes actores qué recomendaciones o sugerencias tenían para la nueva política. Em, y eso nos permitió mucho también conocer las necesidades que se tenían a nivel local y regional, porque para nosotros desde el ministerio es muy importante que las políticas que formulemos den respuesta a las necesidades que tiene el país. De manera que lo que les voy a presentar ha tenido en cuenta en su gran mayoría, digamos, esas recomendaciones y sugerencias que recibimos durante ese proceso de evaluación. Bueno, entonces, como toda política, arranca de un diagnóstico que debe estar pues actualizado. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de actualizar el diagnóstico de la problemática durante el año 2020 y lo finalizamos este año. Y les traigo aquí un resumen sobre, digamos, las principales eh, falencias que encontramos y que la próxima política va a abordar. Entonces, de todos modos, aquí
quería mostrarles primero, para los que no están pues muy familiarizados con las cifras o con el tema, cuáles son los residuos peligrosos que más se generan en el país. Entonces, el registro de generadores nos ha permitido llevar estadísticas durante los últimos 10 años y durante esta década hemos podido ver que los residuos peligrosos en el país que más se generan son en su orden los residuos generados por el sector de hidrocarburos, especialmente pues en sus etapas de perforación exploratoria y producción de hidrocarburos, los residuos, digamos, que comúnmente la gente llama hospitalarios, pero más que todo los de riesgo biológico e infeccioso, los aceites lubricantes usados, residuos con plomo y digamos que en el ranking ya entran todas las demás corrientes de residuos peligrosos. Entonces, si ustedes ven pues esta diapositiva, Em, lo que nosotros podemos concluir es que el problema de la generación de residuos peligrosos en el país está muy focalizado. Entre esas cuatro corrientes, que son residuos de hidrocarburos, residuos hospitalarios, aceite lubricantes y residuos con plomo, el plomo está el 74% en promedio de la generación de residuos peligrosos en el país. De manera que la próxima política tiene, digamos, sin, digamos, desconocer otras corrientes de residuos peligrosos que también son muy importantes y, por ejemplo, son objeto de control y de los convenios internacionales, hay unas medidas especiales para este tipo de residuos. También en esta diapositiva podemos ver pues cuáles son los sectores productivos que más generan o aportan a la generación de residuos peligrosos y relacionadas con el sector hidrocarburos, lo que es el sector salud, la extracción de hulla y de carbón y residuos peligrosos en el país. Bueno, entonces vamos a abordar rápidamente digamos que las hemos agrupado como en las 5 grandes falencias que todavía nosotros, a pesar de que se ha avanzado mucho, tenemos que seguir mejorando. La primera es la aplicación insuficiente del principio de jerarquía. Pues como la mayoría saben, en la gestión de cualquier política de residuos, pues prima Andrea, una jerarquía. se- qué pena Dime. interrumpirte. La presentación se volvió a interrumpir para que porfa nos compartas nuevamente tu pantalla. Muchas gracias. Gracias. Qué pena es que yo estoy aquí proyectando desde la oficina y por eso Ujú. también pues aquí no tengo cámara. Qué pena por Listo. eso, pero pues no tenemos aquí cámara en los No, computadores y pues a veces el internet se pone inestable, pero no sé si ya la listo. pueden apreciar. Ya, listo aquí, listo. Ya estamos bien. Muchas gracias. Bueno, que es una pirámide que muchos conocen, donde se parte de la prevención, después, digamos, el aprovechamiento, la valorización y posteriormente el tratamiento y por último la disposición final. Entonces, ¿qué nos muestran esas gráficas y estos números? Si ustedes pueden ver la estadística, pueden apreciar cómo año tras año, desde el Andrea, año 2000, disculpa dime. otra vez, se está cayendo la presentación. Discúlpame por Ay, interrumpirte. Compártenos nuevamente, hacemos una pequeña prueba para detectar que listo. si es el ancho de banda que nos está generando el... Listo, por favor, compártenos y... Listo, la acabo de compartir. ¿Será que no la pongo en modo presentación, sino que la dejo así? No, está bien. Si quieres, ve bajando así y vamos... Listo, continuemos. Ahí pueden apreciar. Bueno,
voy a ir avanzando más rápidamente. Entonces les decía que desde el año 2010 la generación de residuos peligrosos ha mostrado un incremento anual. En promedio ese incremento va en un 25% anual, situación que nos preocupa muchísimo. Hubo dos, digamos, descensos en el 2015-2016, pero fue por la crisis que hubo en el sector petrolero, pero en general las estadísticas muestran que cada año, lejos de reducir la generación de residuos peligrosos, viene aumentando un 25% anual. Lo otro tiene que ver con la aplicación de la jerarquía y es que vemos también en las estadísticas, aquí pues les traigo las del 2016 al 2019, es que definitivamente el tratamiento y disposición final es lo que prima a la hora de gestionar un residuo peligroso en el país. Y el aprovechamiento y la valorización de estos residuos peligrosos es demasiado marginal. De manera que nosotros vemos aquí que si no hay una aplicación, no se está promoviendo, no estamos realmente dando aplicación en el país a la jerarquía en la gestión de los residuos peligrosos. Ustedes ven en la primera pirámide, que es lo que tenemos actualmente, que es que el tratamiento y disposición final priman y lo que nosotros buscamos con la nueva política 2030 es que haya más prevención, más reutilización, reciclaje. Si esto no es posible, pues se acuda a la valorización o el aprovechamiento energético y definitivamente lo que no pueda ir por estas vías de gestión vaya a tratamiento y disposición final. Entonces, eh, pues falencia que hemos encontrado en el diagnóstico. Andrea, qué pena, te voy a interrumpir un momento. Debido a que el ancho de banda desde donde estás no es tan bueno, desde acá vamos a proyectar la presentación y tú Ah, solamente hablas perfecto. y nos dices para avanzar, ¿listo? Para que no carguemos tanto Listo. el, no Entonces voy a saturemos. dejar de presentar. Sí, para que no lo presentes, lo presentamos directamente desde acá, tú sigues hablando y así no saturamos tu ancho de banda, ¿listo? Entonces ya nos vas informando Perfecto. y vamos avanzando. ¿Estamos en la presentación de proceso de actualización política o estamos en otra? Eh, ¿Qué- proceso de actualización política. ¿Listo? ¿Qué número de diapositiva? Eh, Listo, ya ahí. la tenemos. Bueno, Perfecto. ya esa la terminamos. Bueno, Listo. la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, otra limitante que encontramos ahora en el diagnóstico y que se vive teniendo hoy en día es que todavía para algunos tipos de corrientes de residuos peligrosos sigue existiendo un manejo inadecuado de estos residuos en las diferentes etapas del ciclo de vida del residuo, o sea, cuando se genera, se transporta y se lleva a un gestor autorizado licenciado. Entonces aquí hay algunas de estas, digamos, todavía dificultades que se enfrentan y es que hemos visto que todavía hay muchas falencias en la correcta clasificación de los residuos peligrosos, en saber, digamos, identificarlos, clasificarlos de acuerdo con los listados que establece la normativa. em, si van por las corrientes Y, si van por las corrientes A, que se declaren correctamente en el registro de generadores. Hay dificultades también para poder identificar las características de peligro en el almacenamiento interno en las instalaciones de los generadores. Se presenta todavía falencias en cuanto a las condiciones técnicas para albergar este tipo de residuos peligrosos y eso es algo que han evidenciado nuestras autoridades ambientales cuando hacen visitas de control y seguimiento. También, digamos, los generadores muchas veces no saben cuál es la mejor opción para enviar a un gestor externo el residuo peligroso que generan. A veces hay oportunidades para enviarlo a aprovechamiento y valorización, pero por lo general los residuos terminan en tratamiento y disposición final. Entonces, digamos que todavía hay que trabajar en muchos de estos aspectos. Y pues también, digamos,
ahí se siguen presentando falencias en el tema del transporte de mercancías peligrosas, que es la normativa que deben seguir los generadores cuando pues mandan estos residuos a la gestión externa. El transporte de residuos peligrosos debe cumplir la norma de transporte, el decreto 1079 del Ministerio de Transporte para el transporte de mercancías peligrosas. Entonces allí también hay mucho que mejorar. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, también encontramos que hay una baja disponibilidad y cobertura geográfica todavía para el manejo de los residuos peligrosos en el país. Si ustedes ven esa, esa, ese, esa diagrama, pueden apreciar cómo desde el año 2005 que se expidió la normativa y la política, cómo fue creciendo la infraestructura en el país para el manejo de los residuos peligrosos, hasta llegar hoy en día a tener más de 200 plantas licenciadas alrededor del país. Listo, alrededor del país, pero aún así, a pesar de que ha crecido tanto la infraestructura y tenemos tantas empresas licenciadas, pues esta infraestructura se concentra en algunos departamentos y zonas del país, de manera que todavía esto es algo que hay que trabajar muchísimo, sobre todo para ampliar, para llegar a que esa infraestructura tenga una mejor cobertura geográfica en el país, pero no solo de cobertura geográfica, sino que también existan más posibilidades de aprovechamiento y manejo para ciertos residuos peligrosos, porque tenemos mucha oferta, por ejemplo, para residuos hospitalarios, para lodos de hidrocarburos, para baterías plomo ácido, bueno, etcétera. Pero hay corrientes de residuos peligrosos que todavía es difícil encontrar un gestor autorizado en algunas zonas del país para brindar este tipo de servicios. Lo mismo esto aplica a los programas postconsumo. Hemos crecido mucho ya, pues desde que se expidió la regulación, empezó a expedir la regulación de postconsumos en RESPEL, pues desde el 2010 casi. Tenemos 14.000 puntos de recolección en el país, tenemos muchos programas postconsumo, pero no son suficientes para lograr la correcta devolución o facilitar la devolución por parte de los usuarios o consumidores finales de los residuos postconsumo a estos mecanismos de recolección selectiva. Entonces, hay que desarrollar estrategias para que pueda haber una mayor cobertura y disponibilidad de puntos de recolección para la entrega de los residuos postconsumo y también para la gestión de esos residuos. La siguiente, por favor. Bueno, baja capacidad institucional también. Aquí, pues esto nos pega mucho a todas las autoridades del Sistema Nacional y Ambiental. En las autoridades ambientales, pues todavía hay una rotación alta de personal o el personal a veces se capacita, pero pues como hay una alta rotación, em, el personal nuevo que llega de pronto no está suficientemente capacitado, entrenado. Los temas de residuos peligrosos son temas que requieren cierta especialidad, eh, de manera que el tema de tener un talento humano muy fortalecido, capacitado y entrenado en las autoridades ambientales para el seguimiento y control de los residuos peligrosos, pues es todo un reto que venimos, pero que ya venimos trabajando sobre eso. También hay muchas limitaciones en las autoridades ambientales para los procesos de IBC, porque a veces tienen poco personal y tienen muchas instalaciones y aspectos que atender. Entonces, pues es un tema que incide a nivel administrativo también. Identificamos que pues hay algunos procesos que están sujetos a ciertos instrumentos ambientales como la licencia. Entonces, pues las licencias ambientales para los gestores se demoran, o las autorizaciones de movimientos transfronterizos para RESPEL, o la aprobación de los planes postconsumo. Entonces, en el tema de instrumentos y permisos hay que trabajar también muchísimo para mejorarlos, para hacerlos más eficientes, etcétera.
Para nosotros desde el ministerio, pues, también enfrentamos muchos retos, eh, pero uno también de ellos es que nosotros definitivamente tenemos que diseñar un mecanismo que nos permita también hacer un seguimiento a la gestión que hacen las autoridades ambientales en la implementación de la política y la normativa. Entonces, también este es uno de los aspectos que se identificaron en este diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, baja generación y provisión de información al público y procesos insuficientes de educación para la concientización ambiental. Yo creo que todos coincidimos en que la educación ambiental, la concientización y el acceso de la información al público son aspectos claves y transversales a cualquier política ambiental. De manera que, pues, durante el diagnóstico, pues, se identificaron algunas falencias que tenemos en ciertos aspectos del sistema de información que nosotros manejamos sobre generación y manejo de residuos peligrosos, que es el registro de generadores de residuos peligrosos. También evidenciamos que no es suficiente ese sistema de información para poderle hacer la trazabilidad correcta al residuo desde que se genera hasta que se dispone. Em, también, mm, hemos evidenciado, se evidenció en el diagnóstico que hay que trabajar muchísimo en el tema de brindar información del público, o sea, que la información sobre residuos peligrosos que se genera en el país esté de acceso libre al público, tanto en las plataformas como en la gestión que hacemos las autoridades, la gente pueda tener acceso a esa información con el fin de que se mejoren los procesos de participación ciudadana. Bueno, entonces ya finalmente con este diagnóstico, pues que traté de resumir muy rápidamente, nosotros planteamos la nueva política para el periodo 2021-2030. En la siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, pues nosotros teníamos una política, era 2005, y ahora, como les decía, estamos planteando una política con un plan de acción 2021-2030. La siguiente, por favor. Em, para plantear esta política, nosotros nos pusimos a ver, pues a analizar con las autoridades ambientales y diferentes actores, pues qué buscamos. Y lo primero fue que hay que construir sobre lo construido, o sea, se han hecho cosas muy buenas, tenemos avances muy importantes en el país, entonces hay que potencializar lo bueno y de pronto ajustar o corregir las falencias que se tienen. Esto, la nueva política no es un borrón y cuenta nueva a lo anterior, de manera que vamos, o se ha formulado con base en lo que ya se tiene, pero también pues se han analizado los aspectos o las oportunidades de mejora que deben ser potencializadas. También con la nueva política nosotros buscamos armonizar la política nacional con todos instrumentos internacionales que tienen relación con la gestión de químicos y desechos. Nosotros ya somos un país que ha ingresado a la OECD y en el marco de la OECD existen directrices, digamos como directrices y lineamientos que el país tiene que cumplir con estándares bastante altos. Entonces a nosotros nos toca ir alineando la política y la normativa nacional para poder estar digamos, como a la altura o para dar cumplimiento a las directrices de la OECD en materia de gestión de residuos peligrosos. También en el marco del Convenio de Basilea, porque el Convenio de Basilea, si bien es un convenio que ya lleva 30 años, en este momento se está renovando. El convenio ha entrado a un proceso de actualización de sus anexos técnicos que es súper importante. Se están actualizando las listas de residuos peligrosos, se está actualizando el anexo 3 sobre las características de peligrosidad. Entonces, todos esos cambios van a impactar la regulación del país. Entonces, nosotros tenemos que llevar a través de la política y nuestros instrumentos gradualmente, porque no puede ser de un momento a otro, pero sí ir llevando al país a que nuestros instrumentos estén armonizados con esas directrices internacionales.
Otra cosa que buscamos con la política es dar respuesta a todas esas necesidades y sugerencias que les digo que nosotros recibimos durante el proceso de evaluación de la primera política. También fomentar todo el tema de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Ahí vienen pues unas iniciativas interesantes en tema de RESPEL, mejorar mucho los procesos de generación y acceso a la información para poder promover la participación pública. Y otra cosa también que buscamos es con lo que es el planteamiento de la nueva política, tratar de recobrar la confianza en las autoridades ambientales, en el Sistema Nacional Ambiental frente a todo lo que es el control y la gestión de los residuos peligrosos. Entonces, ustedes ven ahí, digamos, lo que va a tener el contenido, lo que ya tiene el contenido de la nueva política. En este momento está para aprobación de las directivas del ministerio. Nosotros, después de trabajar en esto más de un año, esperamos que la política quede aprobada en el mes de diciembre. Para eso hay un comité aquí en el ministerio, un comité institucional de las altas directivas, el ministro, viceministro, bueno, que son los que le dan la aprobación final. Una vez juntamos este proceso, nosotros el primer trimestre del año entrante vamos a proceder a los aspectos de diagramación, publicación y socialización para que la gente empiece a conocer su contenido y su plan de acción. La siguiente, por favor. Entonces, digamos que el objetivo de general que va a tener nuestra nueva política es pues continuar fortaleciendo la gestión integral de los residuos peligrosos, reconociendo las necesidades de los diferentes grupos de interés, así como las problemáticas ambientales asociadas a la generación y manejo, con el fin de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país. Este, digamos, como es el fin último, el objetivo que pensamos alcanzar a 2030. La política tiene 5 objetivos específicos que van directamente ligados a las 5 principales problemáticas que les mencioné antes. Entonces, el primer objetivo que vamos a tener en mente es seguir promoviendo la aplicación de la jerarquía en la gestión de los residuos peligrosos. El segundo es fomentar el manejo ambientalmente racional o el manejo ambientalmente adecuado de estos residuos en todas sus etapas del ciclo de vida. Avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura para la recolección y manejo de estos residuos, fortalecer la capacidad institucional y por último, mejorar todos los procesos de gestión de la información, educación, comunicación y participación ciudadana. Entonces, con estos 5 objetivos específicos vamos a arrancar la nueva política. Con base en estos objetivos se plantearon 11 líneas estratégicas. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que los objetivos y las estrategias no es algo que vaya desligado a los objetivos. Se plantearon esos 5 objetivos y se tienen 11 líneas estratégicas que ya ahorita en la siguiente diapositiva las vamos a poder apreciar mejor. Y varias de esas líneas estrategias le pegan a diferentes objetivos. Entonces, no es que solo un objetivo con una estrategia, no. Varias líneas estratégicas le pegan a varios objetivos y entre esos objetivos y esas estrategias esperamos alcanzar el objetivo general al año 2030. Voy a hablarles entonces rápidamente de las principales estrategias. Si quieres la siguiente, por favor. Bueno, entonces la primera estrategia es el fomento de la simbiosis industrial en el marco de la economía circular. La simbiosis industrial es un instrumento que tiene la economía circular en el que se basa principalmente, o para resumirlo en pocas palabras, es que un residuo, en este caso un residuo peligroso, que se genere en un proceso de producción pueda ser reutilizado o reincorporado en otro proceso de producción para sustituir parcial o totalmente una materia prima. De manera que esta es una estrategia que nosotros vamos a impulsar y para esto tenemos que hacer una innovación normativa bastante importante, ya que actualmente lo que establece la normativa de residuos peligrosos es que un establecimiento que genera un residuo peligroso debe gestionar sus residuos
solo con empresas que cuenten con licencia ambiental. De manera que aquí se va a hacer una innovación normativa para permitir que se dé la aplicación de la simbiosis industrial, pero hay que tener en cuenta una cosa, esto solo va a aplicar entre procesos de producción. El residuo peligroso sale de un proceso de producción y entra a otro proceso de producción para sustituir una materia prima y poder así reincorporar el residuo directamente y mantenerlo en el ciclo productivo. Entonces, este es un cambio bastante importante que le apunta directamente a la aplicación de economía circular, pero también a esa aplicación de la jerarquía en la gestión, y es que los residuos no salgan siempre para tratamiento y disposición final, sino que se busque su reutilización en otros procesos productivos. Otra estrategia que tenemos es trabajar muy de la mano con los sectores productivos para fomentar la gestión integral de los residuos peligrosos. ¿Por qué principalmente los sectores productivos? Porque, como ya les mostré, en los principales sectores productivos del país es donde se genera casi el 70% de los residuos peligrosos. Entonces, en el plan de acción hay incorporadas unas estrategias de orden regional y nacional para trabajar muy de la mano con los sectores, con las asociaciones gremiales, en el desarrollo de diferentes proyectos y programas en torno a la gestión de los residuos peligrosos. La otra estrategia es el uso de instrumentos económicos. De pronto, para los que no lo saben, para crear un instrumento económico, el instrumento tiene que ser creado por ley. Nos es difícil en este momento, digamos, que se dé esa posibilidad de crear instrumentos económicos por ley, ya que dependemos de la voluntad del Congreso y bueno, diferentes temas que se mezclan ahí cuando pues se mete un proyecto de ley al Congreso, no se sabe cómo va a salir, hay muchas cosas que intervienen, pero nosotros identificamos que nosotros desde la ley 99 sí tenemos un instrumento económico que no hemos explorado y desarrollado en el sector ambiente, y es que la ley 99 ya establece la tasa por disposición en el suelo de residuos. De manera que esta nueva política está planteando la reglamentación en la tasa por disposición. Si nosotros queremos cambiar un poquito la pirámide, como les mostré anteriormente, y tratar de que haya más prevención, reutilización, reciclaje, aprovechamiento, y dejar poco a poco, gradualmente, las prácticas de disposición final en celdas de seguridad, consideramos que este es un instrumento que no lo va a solucionar todo, pero sí va, digamos, orientado a ese objetivo, y en el cual vamos a trabajar en la tasa por disposición de residuos peligrosos en, en terreno, en suelo, es decir, en celdas de seguridad. Lo otro es la actualización. Bueno, se cayó la presentación, pero puedo seguir conversando. La actualización del marco normativo. Vamos a actualizar el marco normativo en general, las normas de residuos peligrosos. No, perdón, la 4 es que no alcanzaba a ver bien, pero bueno, hay una de esas estrategias que es la actualización del marco normativo, que creo que la 7. Vamos a actualizar la norma Marco Nacional de Residuos Peligrosos, lo que conoce la gente como el antiguo 4741. Es un proceso que ya vamos a iniciar el próximo año. Vamos a actualizar las disposiciones del decreto, vamos a incorporar nuevas medidas, nuevos instrumentos, de manera que este va a ser un cambio importante. Vamos a actualizar las normas postconsumo de residuos peligrosos, se va a reglamentar el sistema de trazabilidad de residuos peligrosos, entonces vienen cambios importantes en torno al tema normativo. En cuanto a la estrategia 4, la actualización y desarrollo de lineamientos y requisitos técnicos, esto también va, digamos, pegado un poquito al tema normativo, pero no solo eso, se va a desarrollar mucho, a trabajar mucho digamos, actualizar guías técnicas, sacar manuales de buenas prácticas y todo esto en conjunto con las autoridades ambientales y los sectores y las empresas, en desarrollar realmente y actualizar muchos lineamientos técnicos que de pronto hoy en día ya se han quedado un poquito desactualizados.
manuales y guías, pero también otros que se requieren. Entonces vamos a dar un pulso a ese tema. El 5 es asistencia técnica y capacitación. Tenemos una meta ambiciosa de capacitar 58.000 personas en este periodo en temas de residuos peligrosos entre Ministerio de Autoridades Ambientales. Eh, vamos a, pues, no vamos a dejar atrás las capacitaciones y cursos de formación de manera presencial, pero también van a trabajar en cursos virtuales para orientar y capacitar a la gente en diferentes aspectos de residuos peligrosos, unido al tema de el desarrollo de normas de competencia laboral, certificación de técnicos y capacitación para el tema del manejo de residuos peligrosos, etcétera. La estrategia 6, fomento de capacidad de investigación y desarrollo tecnológico. El tema de investigación y desarrollo tecnológico y sobre todo en el tema de RESPEL es muy importante. Tenemos una meta también de sacar adelante 40, creo, proyectos de investigación, de manera que, digamos, este es un aspecto que vamos a seguir trabajando, ya está en la política anterior, pero hay que seguirlo fortaleciendo. Ya les hablé de la actualización del marco normativo. En la 8 está eh, optimizar los procesos administrativos, entonces el tema del licenciamiento, el tema de mejorar los tiempos de respuesta para algunas autorizaciones, por ejemplo, la autorización de movimientos transfronterizos cuando se exportan residuos peligrosos, algo que vamos a trabajar con la ANLA, las autoridades vamos a sacar términos de referencia para facilitar los procesos de licenciamiento ambiental en residuos peligrosos, de manera que ahí vienen cosas interesantes para mejorar esos procesos. El 9, el tema de planeación, coordinación y seguimiento a la gestión institucional. Bueno, eso es muy del tema de mejorar los procesos de coordinación entre las autoridades ambientales, de armonizar criterios, que no haya tanta disparidad en el control y seguimiento que hacen las diferentes autoridades ambientales, por ejemplo, cuando licencian proyectos o cuando hacen control y seguimiento a los establecimientos generadores, pero también mejorar los procesos de coordinación de las autoridades ambientales con las autoridades sanitarias, otras autoridades que intervienen en la gestión y el control de los residuos peligrosos. En el 10, el fortalecimiento, pues, de toda la información, de los sistemas de información. Vamos a tener unas mejoras en el registro de generadores de residuos peligrosos y ese registro va a quedar interoperable con el nuevo sistema de declaración y trazabilidad de residuos peligrosos que va a entrar a operar en el 2023 y va a haber un sistema de información donde está vinculado el generador, el transportador, el gestor, en línea, y creo que pues ahorita mi compañero Diego les va a hablar sobre eso en mayor detalle. Esos sistemas van a ser interoperables, entonces vamos a meterle mucho la ficha con el IDEAN y las autoridades a mejorar y modernizar los sistemas de información. Y también esto va unido al registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que también su implementación viene para el año entrante. Y bueno, la última, pero no menos importante, es todo el proceso de educación, sensibilización y participación, que hay que seguir trabajando en temas de postconsumo, en temas de manejo de residuos peligrosos, etcétera. Ya casi voy a terminar. Bueno, creo que me faltan 2 diapositivas finalmente. Entonces, ya con estas estrategias, nosotros también tenemos unas metas de país. Cuando ustedes tengan acceso al documento ya de política publicado, van a ver que al final hay un cuadro que es un plan de acción donde se han incorporado cerca de 50 acciones que van unidas, que es un poco lo que les estoy contando, y van unidas a esas estrategias. Allí en ese plan de acción ustedes van a encontrar la acción, quién va a ser la entidad responsable o líder del proceso, quiénes apoyan, quiénes pueden intervenir, cuál es el indicador para medir el avance y cuál es la meta que tenemos para cada una de esas acciones. Pero además de eso, nos hemos planteado como unas metas nacionales en este tiempo. Bueno, no sé, se ve como muy pequeño el texto, no logro leerlo, pero los que les quería comentar es que tenemos cerca de
8 hitos o metas nacionales, entre las cuales las 2 primeras para nosotros son muy importantes, y es que nosotros finalmente llegamos a un acuerdo con el sector hidrocarburos, las empresas del sector petrolero, para que haya una reducción progresiva de la generación de residuos peligrosos que se generan en este sector. Para darles una idea, el país se generan anualmente 600 toneladas de residuos peligrosos, de las cuales casi 300.000 toneladas corresponden a residuos peligrosos. Entonces, pues, después de un largo proceso y de, pues, cambios que ellos tienen que dar internamente en sus procesos y de todo, tenemos una meta de reducción que puede ser poco, el 2% progresivamente, pero eso a nivel de toneladas y a nivel de lo que le cuesta a la industria llegar a estas reducciones es bastante importante. Por ejemplo, Ecopetrol nos decía que para cumplir en sus procesos esta meta tenía que hacer una inversión de 1 o 2 millones de dólares. Entonces, para nosotros estas metas estratégicas es muy importante para ir bajando la generación de RESPET del país. También con la refinería se logró concertar una meta con las refinerías que hay en el país, que también son grandes generadores de RESPET, para promover el aprovechamiento de los residuos de hidrocarburos que también estas generan. Eh, Otra de las metas estratégicas es la implementación del sistema de declaración y trazabilidad en el país, cumplir con las metas del Convenio de Estocolmo para la eliminación de los PCBs. También ahí está dentro de las metas estratégicas la capacitación de 58.000 personas a lo largo y ancho del país, implementar 40 proyectos de investigación orientados al aprovechamiento y recuperación de residuos peligrosos, entre pues otras metas. Entonces, pues esto fue algo muy rápido que les quería contar. Yo creo que ya me pasé el tiempo, qué pena, pero bueno, entonces muchísimas gracias. Aquí en esta pueden apreciar cómo va a salir el plan de acción y lo que les comentaba, que pueden ver la acción, la meta, el indicador, el periodo de ejecución, etcétera. Muchísimas gracias por la paciencia y bueno, pues cualquier cosa desde el ministerio estamos a la orden para responder sus inquietudes. Ahí queda mi correo electrónico Andrea, y no sé si en este momento tienen Andrea, alguna pregunta. vamos a Sí, proyectar dos cuéntame. preguntas más votadas para que tú puedas responder de forma rápida a nuestros Sí, expectantes. cuéntame. Listo, Andrea. La primera pregunta que nos hace Yolima Niño de PCHK Tecnología y Servicios es: ¿qué se ha proyectado frente a la plataforma para generadores de residuos? ¿Es si va a cambiar completamente o solo se va a hacer una reestructuración? Ya que dicen que es complicada de entender para los generadores. ¿Tú nos puedes dar una breve explicación? ¿Se va a hacer un cambio estructural o completo? No, no se va a hacer un cambio estructural, no, nosotros no queremos hacer, pues, generar un impacto a algo que ya ha venido funcionando realmente bastante bien. El registro de generadores, en ese registro declaran cerca de 16.000 establecimientos generadores a nivel de país, em, cerca de unos 8.000 pequeños generadores, unos 4.000 medianos y cerca de 3.000 grandes generadores. Y también en esa plataforma eh, vienen declarando microgeneradores de forma, unos 2.000 microgeneradores de forma voluntaria. Esto ha sido un trabajo de largo aliento desde el año 2008 y los resultados han sido muy buenos del registro, de manera que no va a haber un cambio estructural. Por el contrario, lo que nosotros estamos trabajando con el IDEAN son unas mejoras en la funcionalidad de la plataforma. O sea, que cuando el generador de pronto ingrese a tal cosa, le salga un aviso que le muestre o le oriente cómo hacerlo mejor, se le facilite, digamos, el diligenciamiento a nivel de la plataforma. Otra cosa que sí va a ser una mejora y la van a empezar a ver los generadores en el registro a partir del año entrante, cuando no vayan a llenar su declaración a marzo de 2022, es que
nosotros nos dimos a la tarea de revisar cuáles son las corrientes de residuos peligrosos que la gente encuentra mayores dificultades para clasificarlos bien en el registro. Entonces, y también nos dimos cuenta que, por ejemplo, en una corriente que es, un ejemplo, aceite lubricantes usados, que es Y8, que esa la llena muchísima gente, pues allí aparecían, estaban declarando aceites de cocina, llantas, baterías, residuos electrónicos, o sea, cosas que nada tienen que ver. Entonces seleccionamos unas 5 o 6 corrientes que son las que más generan dificultad para su diligenciamiento, y a partir del año entrante, cuando entren a esas corrientes, van a entrar a haber una desagregación dentro de la misma corriente. Entonces, por ejemplo, en aceite lubricantes usados, que es la Y8, va a aparecer Y81, entonces aquí llene solo el aceite lubricante en estado líquido. Elementos de protección personal contaminados con aceite lubricante, Y82. Si tienen tierras o sea, se le va a facilitar a la gente el diligenciamiento y va a ser mucho mejor las estadísticas, porque encontramos también en algunas corrientes la gente mete ahí de todo y no sabe dónde clasificarlo. Entonces, la respuesta en concreto es: no va a haber una reforma estructural, van a haber mejoras de funcionalidad, y cuando los generadores también entren a llenar el registro y sobre todo a hacer la clasificación, van a empezar a haber unas desagregaciones que les va a facilitar ese trabajo. Listo, Este Andrea. registro va a quedar, sí, interoperable con el sistema de declaración y trazabilidad. De manera es que no va a entrar a operar el sistema de trazabilidad y vaya a desaparecer este registro. No, ambas cosas van a quedar integradas. Es más, los generadores que ya están inscritos en el registro de generadores, cuando entre el sistema de trazabilidad, pues ya aparecerán allá inscritos y no van a tener que volverse a escribir. Seguramente allá se van a tener que escribir los transportadores y los gestores que están licenciados, que actualmente pues no, de pronto no están inscritos en el registro de generadores. Listo. Andrea, muchas gracias por esta respuesta. Por favor, la segunda pregunta es sobre las celdas de seguridad en la incineración. Cortico porque se nos acaba el tiempo. Gracias. Listo. La segunda pregunta es si las celdas como las celdas de seguridad y la incineración de residuos en otros países es la última opción para el manejo de RESPEL. ¿Ustedes como ministerio de qué forma participan o fomentan la investigación y desarrollo para evitar que los residuos lleguen a estos destinos? Bueno, esta pregunta tiene muchas aristas. A veces en el país, todo, o sea, como les decía, en la pirámide, y no solo a nivel internacional, también está desde nuestra política de 2005, que está el promover que los residuos se aprovechen, se valoricen antes que llevarlos a tratamiento y disposición final. Pero para nadie también es un secreto que a veces el tratamiento y la disposición final es una opción menos costosa en algunos casos que el mismo reciclaje o el aprovechamiento del residuo. Entonces, el generador muchas veces elige la opción que para él sea menos costosa, o de pronto el generador no conoce que hay alternativas de aprovechamiento y valorización. Entonces, por eso les comentaba que la política se va a trabajar mucho el tema de capacitación, de asistencia técnica, de educación, pero también en el tema de, se van a trabajar proyectos de investigación con la participación pues del sector privado y las diferentes autoridades y todos, porque pues la investigación cuesta y pues eso requiere recursos. eh, pero entonces son varias las estrategias y acciones de la política que van a incidir a que, como les mostraba el triángulo al que queríamos llegar, al 2030 estemos aprovechando, reciclando, reutilizando más que lo que se lleva a tratamiento y disposición final. Actualmente en el país la oferta está concentrada en incineración y hornos en incineración y celdas de seguridad. Entonces tenemos que trabajar progresivamente en revertir eso, porque si el generador también no encuentra opciones para dónde mandarlo a aprovechar o a recuperar, pues también es difícil. Lo otro que va a construir, creo yo, y esta ya es una opinión muy personal, es que la tasa por disposición sí puede ayudar a contribuir
a que se realice más aprovechamiento y valorización de residuos, porque como los decía, pues la gente lleva lo más económico y si ya la disposición final no va a ser lo más económico, pues seguramente se van a empezar a desarrollar o se va a empezar a mirar a otro tipo de alternativas o proyectos y el desarrollo de otro tipo de infraestructura. Dale. Entonces, Muchas más o gracias, menos eso. Andrea. Outras perguntas também vamos atender ao final do seminário. E agora passamos à seguinte apresentação. Bueno, muchas gracias a todos.